¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En la emisión de hoy hablaremos de un tema que es importante, sobre todo porque ya preocupa a nivel mundial. Hablaremos sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, y para hablar de ello nos acompañan en el estudio la doctora Marta Loza Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. La doctora Norma Ellen Juárez, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario del Sur, el CUSUR, con sede en Ciudad Guzmán. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y también está Perla Martínez, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del CUCH. Bienvenida, Perla. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cada vez se vuelve mucho más difícil que personas accedan a alimentos y agua en cantidad o calidad suficiente. Esta situación se ha complicado mucho más durante años recientes, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19. Se espera que empeore en los próximos años frente a las amenazas, dicen, del cambio climático. En 2021, más de 828 millones de personas sufrieron ya falta de alimentos en todo el mundo. América Latina, casi 14 millones de personas entraron en 2020 al grupo poblacional que sufre hambre. Y en esta primera parte, la doctora Marta Loza pues, nos hablará precisamente de esta problemática, esta alerta ya, la seguridad alimentaria o la escasez de alimentos que comienza a registrarse a nivel mundial. ¿Hay alguna estrategia, doctora, establecida por el gobierno federal sobre este tema? ¿Qué se puede trabajar alrededor de la llamada soberanía alimentaria? ¿Qué podemos entender por ello? Y sobre todo la comparación con alguna otra estrategia que ya se haya implementado hace algunos años en el país, concretamente la seguridad alimentaria. ¿Qué debate y qué posibilidades hay desde el marco estatal que pudiera también abordarse este tema? Doctora, adelante, tiene 9 minutos para hablar del tema. Muchas gracias. Bien, bueno, es un tema vastísimo, ¿no? Por eso lo vamos a dividir en 3 áreas. Lo primero que hay que establecer, efectivamente, esto es una crisis universal, ya es una crisis mundial. Es un problema gravísimo de derechos humanos, es hasta civilizatorio, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con la humanidad? Una humanidad que no tiene acceso a los alimentos y alimentos de buenas condiciones, etc. Bueno, ante ese problema hay varias estrategias. Lo que queremos enfatizar aquí es la estrategia más, y eso es la doctora Helen la que nos va a dar mucho mayor información. La estrategia quizás más sólida, con mayor futuro, es la soberanía alimentaria, que al mismo tiempo es ancestral. Pero la soberanía alimentaria también está siendo enfocada desde unos años para acá, también desde el punto de vista del Estado. El Estado en los últimos años también, ya tiene, ahorita vamos a hablar un poquito de historia, precisamente su principal estrategia ha sido la llamada soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Entonces vamos a intentar contrastar, ¿sí? Ambas cosas. Primero, efectivamente las cifras que maneja son unas, hay otras más dramáticas. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentación establece que todos los días hay aproximadamente 2.300 millones de personas que se van a dormir sin alimentarse correctamente, ¿sí? Ante eso, la estadística que establece ahí en su propia página es que 11% son latinoamericanos. Efectivamente, vamos a poner los últimos años. En el 2019, antes de que entrara ya la pandemia, ¿no?, que vino al traste con las producciones, se hablaba que se había aparentemente logrado con los planes estatales una pequeña superación del hambre, ¿no? Y estábamos hablando de 8.3 millones de personas que gozaban de esta condición negativa de alimentación. El problema es que en 2020, según estos datos, se nos sube a 17.2 millones de personas sin alimentación correcta. Se supone que el 21, cuando empieza otra vez la producción, baja a 9.7. En pocas palabras, de todos modos, con la crisis, con la guerra, etcétera, se puede pensar que podrá subir esta deficiencia alimentaria hasta 13.3 millones de personas en América Latina. Ahora una cosa, y me voy rápido. Se hablan de muchas causas, que el calentamiento global, que la guerra, que las crisis financieras, que las crisis de esto y de aquello. Pero en el trasfondo, ¿qué hay? Alimentos, es que alimentos sí hay. Lo que no hay es una justa distribución, una justa producción. ¿Por qué? Porque el alimento no se ve como un bien,
se ve como a fin de cuentas una enorme mercancía, la mercancía que más ganancia da, ¿no? Entonces, como mercancía se busca la ganancia, se busca obtener plusvalía, y entonces ese es el principal problema. La alimentación está en manos del mercado. Y cuando tú tienes una alimentación en manos del mercado, la especulación está, ¿sí? O sea, porque son mercancías y es a precio de la especulación. ¿Cómo es posible? Otro dato que es impresionante. Ha subido el precio en los últimos tiempos a 11% de manera general. Y curiosamente en países que tienen mucho más necesidad de alimentación, ha subido a 26% en Haití, nada más con eso. 11 América Latina, 26. ¿Qué implica? Es un crimen porque hay especulación. Uno de los efectos es la migración. O sea, tanto que se habla de la migración está dada por ahí. Bueno, ese por un lado. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y me voy a los marcos que usted me preguntaba, ¿no? Los marcos del Estado. Entonces, si hay un hambre difundida en el mundo, pues se tienen que hacer políticas públicas. Y estas políticas públicas se han manejado fundamentalmente por parte del Estado, en la primera descripción que vamos a dar, que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Y la seguridad alimentaria tiene 3 patitas, ¿sí? Se supone que promueve que haya acceso físico, social, económico de los alimentos. Es decir, que todo mundo tenga acceso. Segundo elemento, la calidad. Que sea alimento seguro, nutritivo, ¿sí? Y suficiente. Y el tercer elemento de la seguridad alimentaria es precisamente lograr los objetivos básicos, que es satisfacer la nutrición, la variedad y la vida plena del ser humano. Se oye muy bonito, ¿sí? Y sí funciona. O sea, no quiere decir que la seguridad alimentaria sea contrapelo, o sea, sirve, pero no es suficiente, porque se empezaron a meter varios vicios. Ahí va. ¿Cuándo empieza esta? Vamos a hacer un poquito de historia, porque sin historia no nos ubicamos. La seguridad alimentaria es una política como tal que se promueve después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza en Estados Unidos, ¿sí? Pero curiosamente, empezar a hacer grandes cultivos masivos de productos rendidores como trigo, maíz, arroz, se empiezan a dar como experimento Estados Unidos, pero aquí en México, en Sonora, en 1943, que va paralelo al plan bracero, ¿sí? Entonces, se mete en Sonora cultivos enormes que van destinados fundamentalmente a Estados Unidos. Bueno, eso es lo que se le llamó la Revolución Verde. Yo creo que alguna vez, ¿sí? Estamos hablando ya en los 60, va a ser un programa que dura de los 60 a los 80 fundamentalmente en Estados Unidos, pero se combina posteriormente con una geopolítica, ¿sí?, de Estados Unidos, y a esta Revolución Verde se le va a sumar la Alianza para el Progreso de Kennedy, ¿sí?, aquello de los hermanos latinoamericanos, etcétera. Y vamos, el problema que encontramos que es la presencia de seguridad alimentaria en toda América Latina bajo la perspectiva, pero una planeación desde el escritorio, ¿sí? En realidad, o sea, de meterse a las comunidades, de meterse a las propias necesidades, fue bien implementado en un principio y lo que sea, pero paulatinamente se va viendo su ineficiencia y la manipulación por el mercado, porque empezó a ser un gran negocio. Entonces, un ejemplo clásico es Brasil. Brasil, en plena dictadura del 64 al 85, va a implementar este programa de seguridad alimentaria y mete un cultivo que nada tenía que ver ni con la tradición ni con nada, la soya, ¿sí? Por presiones externas, sí, supongo. Claro, o sea, la soya es rendidora, nutritiva, lo que sea, pero se mete masivamente. Es un cultivo que nada tiene que ver con el uso alimentario de los brasileños tradicionales. Arrasó territorio. O sea, los territorios de la selva fueron arrasados. ¿Para qué? Para meter los enormes plantíos de soya. Tercero, migración forzada. Los militares tenían una frase, más o menos decía así: vamos a llevar a los hombres que sobran del nordeste a las tierras que sobran, que hacen falta hombres del norte. Entonces, la Amazonia empezó a ser arrasada de manera masiva a través de la soya. Por ejemplo, eso es nada más como para imaginar por dónde va. Los plantíos masivos son violatorios muchas veces de la propia tierra, en fin, las cuestiones técnicas que ahorita no vamos a hablar de ellas, pero en cuanto a políticas de Estado. Esto se da más o menos entre los 60, 80,
se hace una política generalizada y en los 90 llegamos a la Cumbre Mundial sobre Alimentación, que ahí se implanta. Muy bien. Ya se me Vamos acabaron. a hacer una pausa, doctora. Permítanos, doctora Marta Loza Vázquez. Esta es la primera pausa en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Regresamos con la doctora Norma Ellen Juárez. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, la doctora Norma Ellen Juárez tiene a continuación el uso de la palabra. Ella nos va a hablar y explicar precisamente el sentido y la esencia de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. ¿Se puede entender lo mismo? Entiendo que son dos cosas distintas, doctora. Primero, y sobre todo, esta soberanía alimentaria como una práctica ancestral y su reestructuración en entornos sociocomunitarios, garantizar el derecho de los pueblos a acceder a alimentos de calidad. Adelante, doctora. Así es. Bueno, un gusto. Sí, definitivamente tenemos que entender los dos conceptos que parten de diferentes paradigmas, ¿no? Diferentes formas de entender el desarrollo y la sociedad. El primero, que es el que ya nos introdujo la doctora, tiene que ver con una idea de que es el Estado y la industria los responsables de proveer el alimento, ¿no? Y por supuesto que es una obligación del Estado asegurarlo, pero en donde centra la atención es en la industria, ¿no? En estos marcos de intercambio transnacional, en donde se ve el alimento como mercancía, en donde se generan procesos de dependencia tecnológica, que ese es un punto importante a resaltar, porque se ha invertido mucho dinero en que la agricultura, en que los pequeños agricultores, los medianos, los grandes, se apropien de tecnologías, paquetes tecnológicos, que era lo que nos mencionaba, la revolución verde, ¿no? Esa que prometía llenar de alimentos el mundo, pues hoy día no lo ha cumplido. Y por eso es que nos menciona estas cifras de que hay gente que se va a dormir sin comer. Entonces, esa idea de que la tecnología nos va a resolver el problema del hambre, hasta el día de hoy no ha sucedido. Ahí hay una deuda que tenemos que resaltar, ¿no? Pero también implica un proceso que genera cierta asistencialismo, ¿no? Es decir, la población tiene que esperar a que le llegue el paquete, a que le llegue la semilla, a que siempre la solución pareciera que va a venir de afuera, incluso de otro país, ¿no? Ese es el modelo de seguridad alimentaria, producir alimentos que al final sigue predominando el modelo agroexportador, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente y cualquiera lo puede percibir. Se está desplazando la producción de alimentos de consumo local por productos de exportación. Y eso suena muy bien cuando genera empleo y demás, pero es un proceso de despojo. Despojo del acceso al alimento culturalmente reconocido para proveer o para utilizar el territorio y sus recursos, tanto humanos como naturales, ¿no? El agua, el suelo, los nutrientes del suelo, que pareciera que eso no es cosa importante, pero lo es, porque de eso depende que nosotros tengamos alimentos de calidad. Y todo esto se está volcando hacia el mercado, ¿no? Entonces hay alimentos, sí, hay trabajo, pero es un trabajo que depende de las fuerzas del mercado global y está a merced de los precios internacionales, ¿no? El maíz el precio del maíz no depende de cuánto le costó al campesino producirlo, cuánto invirtió, sino la bolsa de Chicago, ¿no? Ese es un modelo que... La bolsa de futuros de Chicago, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que nuestro sistema de alimentación depende de criterios que no tienen nada que ver con la realidad del campesino y de la sociedad? En contraste, y como la crítica fuerte de este modelo de seguridad alimentaria que nace, como bien nos explicó, en la posguerra, pues la década de los 90s, que es cuando ya se ve venir todo, se impone ya el modelo neoliberal, la privatización de las distintas industrias paraestatales, el desmantelamiento del Estado y cómo esto fue vulnerando el acceso a múltiples servicios que antes eran pues públicos y que después se vuelven privados,
y que se va de algún modo deteriorando pues esta digamos posibilidad de que el Estado se haga responsable, ¿no? Y ahora todo queda a merced del mercado. Es ahí donde empieza el cuestionamiento de si de verdad necesitamos seguridad o soberanía, ¿no? La soberanía, que es el concepto que se posiciona desde, pues parece que es la vía campesina quien empieza en estas conferencias mundiales de la alimentación de los años 90, 94 me parece, 96, es donde ellos empiezan a decir, bueno, necesitamos reconocer que el principal productor de alimentos, no de mercancías, es el pequeño productor, el campesino. Y las políticas no se están centrando en ese sector, sino en la agroindustria. Eso por una parte. La otra, que se necesitan generar procesos de autonomía tecnológica. Es decir, el agricultor tiene que ser formado, no depender de un asesor o de una empresa para tener un insumo básico para algo que es derecho humano, ¿no? De hecho, ahí es donde, pues si se entendía que el alimento era un derecho de los pueblos, no se habían establecido los mecanismos para que eso fuera real. Entonces, el término soberanía alimentaria sí nos está invitando a que pongamos atención en que no se está logrando tener suficiente alimento en calidad y sobre todo cantidad y calidad, ¿no? Que aquí ya viene el siguiente cuestionamiento, cuando se empieza a reconocer que el paquete tecnológico de la Revolución Verde está generando productos o alimentos contaminados, con agrotóxicos, con pesticidas, con una serie de insumos que están deteriorando la salud de la población. Y ese es un cuestionamiento muy fuerte y por el cual el modelo de agricultura ecológica, agroecología, sustentabilidad empieza a tomar muchísima fuerza, ¿no? Y se vuelve como el horizonte a seguir para poder aspirar a una agricultura o a una producción de alimentos que respete la cultura local, que respete la gastronomía local, los saberes locales y la justicia social, ¿no? Es decir, no puede ser que el territorio se esté utilizando para alimentar a las bocas de los chinos, de los franceses, de los estadounidenses, y que en la localidad se tengan que importar productos de baja calidad, industrializados, y que ese ahora sea el gusto de la población. No puede ser. Entonces, bueno, estamos hablando de dos paradigmas que creo yo, en la medida en que lo estemos discutiendo, reflexionando, iremos ganando el terreno para fortalecer estos procesos campesinos de pequeña agricultura que necesitan que la población se solidarice con ese modelo y también cuestione lo que come día a día, que es un acto político comer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como esa diferenciación y también señalar que a nivel local, regional, nacional, hay toda una movilización de múltiples actores que están no solo defendiendo la alimentación, los territorios, un modelo sustentable, sino también ahora hasta las semillas. Porque entendemos que estos marcos regulatorios de la seguridad alimentaria también quieren el control de los insumos, no solo de los que sirven para las plagas, los fertilizantes, sino también ahora algo que es vital, que siempre estuvo en manos campesinas, que es la semilla, ¿no? Con los derechos de patentes, ostentor, que si no está registrada ya es ilegal, cosas que son marcos legales que están de algún modo no permitiendo que el campesinado tenga la posibilidad de abonar a una soberanía alimentaria. Que es Doctora, en un minuto 15, ¿nos puede explicar? ¿Un país puede ser soberano alimentariamente al 100%? ¿Puede lograr su seguridad alimentaria también al 100%? Yo creo que ahí depende también de las condiciones y los recursos de cada país, ¿no? Yo creo que si es un país como el nuestro, que es generosísimo. O sea, vivimos en un país tremendamente afortunado, clima, agua, suelos volcánicos, suelos de calidad, que se han ido deteriorando, sí, pues. Pero somos afortunados porque si volcáramos nuestro territorio a alimentar la población, por supuesto. Pero mientras nos gane el mercado o a un país le gane el mercado... Como los ejemplos que puso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un ejemplo así muy conocido. O sea, Cuba tiene una producción de alimentos hasta que estaba parte del bloque soviético, era el 80% para el mercado internacional. ¿Qué pasa cuando cae el bloque?
es una crisis social, ¿no? Entonces ellos aprendieron de ese error y ahora hoy día están clarísimos que si no producen para ellos mismos, son vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, ese es como poner un ejemplo muy emblemático y que es el más citado para decir tenemos que cuidar la alimentación de la población porque no sabemos los embates del mercado. No podemos estar esperanzados en que siempre nos van a comprar el aguacate, que siempre nos van a comprar el berry. Se cierran las fronteras y ¿qué va a pasar, no? Ya pasó en un país, aprendamos de lo que pasa, ¿no? Podemos ser 100%, quizás en nuestro país puede ser, ¿no? Porque tenemos todo, territorio, población, todo. Y además una revolución que nos dejó el territorio en manos campesinas. Eso es, si hay un país que puede hacerlo es México. Tranquilamente lo puedo decir. El caso de Brasil, el caso de otros países, Argentina, donde hay grandes territorios acaparados en un 1% de la población, ahí el 1% decide qué hacer con el territorio. Aquí no, aquí nosotros podemos decidir qué hacer con él, pero nos han convencido de que lo bueno es el mercado afuera y que el hermano de al lado tenga hambre es algo que nos debería también de preocupar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema, la soberanía y seguridad alimentaria. Ya regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Una tercera dimensión de este tema sobre soberanía y seguridad alimentaria es el camino de rescatar una alimentación digna, lo que la convierte en un derecho humano fundamental que trasciende fronteras y a su alrededor se ha conformado un activismo internacional. La defensa de la soberanía alimentaria por encima del negocio que está detrás de la seguridad alimentaria. Y esto dio, por ejemplo, el caso de Monsanto y el movimiento también Sin Maíz No Hay País. La licenciada Perla Martínez nos hablará precisamente de este tema porque leía que, por ejemplo, una empresa transnacional, DuPont, tiene, por ejemplo, la patente de maíz. O sea, ¿cómo es posible? Platícanos de todo este esquema que hemos platicado, ¿no? Ok. Me gustaría rescatar estos dos principales argumentos. El principal es... Ay, perdón. Adelante. ¿Sí? Sí, sí. Estos dos principales... Conceptos, argumentos, principios. Perdón, y ahora sí ya. Me gustaría rescatar estos dos principales conceptos, la soberanía y la seguridad, para identificar cómo se utilizan cada uno dentro del derecho internacional. Me gustaría destacar también los regímenes internacionales, que estos han servido dentro del activismo para que estas normas sirvan como respaldo para su defensa internacional. Esto tiene que ver con que sí, vemos que la seguridad alimentaria, como ya lo comentaron las doctoras, va muy de la mano con instituciones, con el Estado, o que es lo que más utilizan ellos para respaldarlo. También vemos que la soberanía alimentaria va respaldada por los activistas, por todos los académicos, por todas las cocineras y cocineros ancestrales, por toda la sociedad prácticamente organizada, ¿no? Entonces, esta diferencia entre estos dos conceptos ayuda a que veamos desde qué perspectiva se puede ir analizando este activismo internacional. Al final, tanto la seguridad alimentaria como la soberanía alimentaria están buscando que se cumpla el derecho a la alimentación. Es lo que buscan y es en lo que concuerdan los dos. Entonces, este activismo se puso muy listillo, es muy inteligente, porque empieza a utilizar todo lo que tenían las normas, como todo el armamento, todo lo que tiene la seguridad alimentaria, los regímenes, y lo empieza a convertir a su favor. Empieza
a crear condiciones dentro de esas estrategias para que se respalde esta soberanía alimentaria, pues, desde sus trincheras. Lo vemos ahora con el caso del maíz. Vemos cómo se empieza a articular y organizar desde que se empiezan a dar cuenta en Oaxaca una contaminación del maíz. ¿Te refieres al movimiento de sin maíz no hay país, ¿no? Así es, sin maíz no hay país. Es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo que les puedo dar. Lo vemos que después de esta contaminación empiezan a articularse y organizarse, y ya después no fue suficiente porque lo declaran contra el Tratado de Libre Comercio, contra la Corte del Tratado de Libre Comercio. Ellos dicen, ok, sí, te lo paramos, te hacemos caso, pero te hacemos caso por arribita del agua, porque empiezan unos plantíos en Sonora, unos plantíos enormes en Sonora y en Sinaloa, y ahí es donde ya dicen, ¿sabes qué? Esto no puede continuar, porque es importante recalcar que nosotros contamos con 64 especies de maíz diferentes genéticamente, que se han ido modificando y que se han ido creando pues a lo largo de toda nuestra historia. Desde que ¿se han modificado naturalmente? Naturalmente, Okay. Naturalmente. Esto sucede, creo que Helen a lo mejor lo puede explicar un poco mejor, pero esto sucede cuando empiezan a combinar las diferentes semillas que ellos tienen de cosechas pasadas y las empiezan a involucrar. Sí. Entonces, por ejemplo, se tiene una semilla que se resiste a una sequía y la combinan con otra semilla que no sé, se dio como más rápido el fruto o cuestiones de estas, y empieza a modificarse la semilla, a hacerla naturalmente más resistente y a crear otras especies también. Esto es importante destacar, ¿no? Todo lo hacen naturalmente. Al final, esta lucha sigue, pues. Entonces, ellos empiezan a organizar y vemos que no solamente son los agricultores o los indígenas los que están protegiendo la tierra. Vemos que le meten académicos, que le meten cocineras o cocineros, que le meten activistas, no solamente dentro del ámbito alimentario, sino que también del ámbito ambiental, porque ya lo mencionaban, no solamente atañe a una sola esfera o es como un solo hecho el que no hay alimento, sino que es transversal y atraviesa un montón de esferas que entienden que sin este alimento, como lo tenemos hasta ahora, con su ancestralidad, con todo lo que conlleva, se puede ir, o sea, podemos entrar en una crisis alimentaria tan fuerte que pues nos quedaríamos prácticamente todas y todos sin comer, ¿no? O sea, hablamos de que si se privatiza la comida, si se privatizan las semillas, como ahorita lo mencionabas, de que ya se está patentando una semilla de maíz, es gravísimo, porque ya le tendremos que pedir prácticamente permiso a las empresas de si comemos o no. Si decimos, ok, ahora sí nos echamos 2 tortillas o no, o sea, eso es muy complicado. Y eso es lo que se empieza, o por lo que se empieza a generar este movimiento de sin maíz no hay país, porque también se entiende que es identitario. O sea, nosotros queríamos, los mayas, nuestros ancestros decían que veníamos del maíz, o sea, estábamos hechos de ellos. Entonces no solamente es una cuestión de alimentación, de nutrientes, sino hasta de identidad. Entonces, es una lucha o es un activismo que se va organizando con y que sigue, ¿no? Sigue este activismo. Con el estándar de soberanía alimentaria, y se va articulando incluso con Vía Campesina, con otras estructuras internacionales donde se empiezan a intercambiar estrategias que ellos utilizaron en la India, en Brasil, en otras cuestiones, porque al final entendemos que este activismo internacional son redes de defensa. Y las redes de defensa, su principal acción es la información. Y es la información veredicta
y el significado de la información. Entonces, esta información se empieza a propagar y empiezan a crear esta organización donde en el 2012 paran los plantíos, en el 2007 se tiene como un destacado éxito que el 12 de septiembre, bueno, no recuerdo el día de septiembre, pero en septiembre se celebra el Día Mundial del Maíz, que al reconocerlo también dentro de la Constitución, pues es ya un logro, y en el 2020 ya se para completamente los plantíos del maíz transgénicos. Todo esto se ha ido trabajando con ellos, se han ido organizando, y no solamente en materia jurídica, porque ellos entendieron que, ok, ya nos respaldamos con los regímenes, ya luchamos con esto, pero ¿qué más podemos seguir haciendo para que nos digan, ay, sí, te traigo esta maquinita bien bonita, a ver, utilízala, o estas semillitas, ok, no? Entonces, no solamente iba con este lado jurídico, sino que también se tenían que empezar a capacitar o a transformar esta información, a compartir dentro de toda la agricultura, ¿no? Ok, ¿cómo se hace esto? Pues involucrando a los agricultores a estas nuevas tecnologías, a la nueva agroecología y todas estas cuestiones, para que ellos estuvieran respaldados también. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. ¿Cómo garantizar la soberanía alimentaria de un país y cómo resistirse a que una nación esté sujeta a intereses comerciales de empresas agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Me refiero a la actuación de Monsanto, DuPont, que ya mencionaba, tiene la patente de una semilla de maíz, pero en este esquema, en México está prohibido el uso de maíz transgénico. De hecho, el 31 de diciembre del 2020, como ya mencionaba la licenciada, el gobierno publicó un decreto que prohíbe hasta el 2024 la siembra de maíz genéticamente modificado como el glifosato, el herbicida más utilizado del mundo. Pero hasta el 2024 y después del 2024, ¿qué? ¿Cómo garantizar esta soberanía alimentaria alejada de intereses comerciales de empresas transnacionales agroindustriales? Doctora. A ver, lo que no podemos hacer ya a estas alturas es hacer una separación irreconciliable entre soberanía y seguridad. La soberanía es fundamental porque da todas las bases de lo que es una buena alimentación, cómo debe de ser reproducida, etcétera. Pero aquí está el marco del Estado y vivimos en marcos estatales. Hace rato preguntabas si se puede hacer 100% un país soberano alimentariamente. Cuenta lo que decía Helen, ¿no? La maravillosa naturaleza que tenemos, la mano de obra, los procesos históricos de la revolución, etcétera, ¿no? Pero también cuenta las políticas del Estado y se han venido transformando. No estamos al 100, absolutamente. Esto que mencionaba Perla es apenas uno de los esfuerzos, ¿no? Si el Estado no participa haciendo eco de la soberanía alimentaria, la hace suya. Si la hace suya, entonces intentará, bueno, esa es la tendencia, a estar eliminando el marco comercial, ¿no?, de exportación plena, ¿no? De solamente estamos aquí para abastecerles aguacate, berries, todo ese tipo de cosas. No, hacer una propuesta desde acá. Por eso decía, no es suficiente, o sea, no es negativa, pero no es suficiente. Si no hay esos lazos con las comunidades, esto no tiene sentido. Se supone que hay un programa que se ha venido modificando en el gobierno federal, que es el Segalmex, ¿no? El Sistema Seguridad Alimentaria Mexicana, en donde se supone que es este programa institucional, donde se rescata esta idea de soberanía alimentaria, pero de todos modos sigue siendo bajo la perspectiva de los objetivos sostenibles, ¿no? Porque en los 90, cuando mencionaba Helen, ¿no?, que viene ahora sí meterse todas las políticas de exportación neoliberales al campo. Vienen los objetivos del milenio, ¿no?, que se supone que para el 2015
50% de la población, haciéndole caso al objetivo número 1, iba a haber un 50% de desnutrición, de hambre en el mundo. No es cierto. Al contrario, las cifras que acabamos de dar son impresionantes. Entonces, ¿qué? El modelo de exportación neoliberal, abierta, franca, no es una etiqueta, es una realidad. No le está sirviendo ya ni para los países industrializados. Ahí hay modificaciones, pero cada estado va a empezar a modificar de acuerdo a sus intereses. Y me voy rápidamente. Que se supone que Segalmex propone la autosuficiencia. Bueno, de pequeños productores, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Pequeños productores, pero todavía con un sentido productivo muy tradicional, muy de empresa, ¿sí? Muy así. Lo que hay que presionar es que la sociedad, las organizaciones civiles tienen que estar presionando también. ¿Para qué? Para precisamente dotar de contenidos de soberanía alimentaria a las políticas del Estado. Porque si no, o sea, y vemos, a ver, ya en términos de... ¿en qué está basado? Los precios de garantía, ¿no? La distribución, el abasto, los fertilizantes, qué tipo de fertilizantes están usando. Eso a lo mejor tú dices, estamos propugnando para que las pequeñas células tengan soberanía, pero qué tipo de agrotóxicos les estás metiendo. Entonces no estás rompiendo totalmente con la esfera mundial de producción abocada al mercado, ¿no? Bueno, ese es nada más, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Por ahí. Otra está ligada pues a Diconsa, Liconsa, ¿no? La gente tiene que estarse metiendo en estos procesos, no dejar al Estado. El Estado por sí mismo puede tener planes, perfecto, pero ¿quién está también detrás de los planes del Estado? Los conflictos dentro del gobierno federal en los últimos años en términos de alimentación fueron precisamente porque se supone que como gobierno federal ibas propenso a la soberanía alimentaria, pero por abajo del agua estaban personajes que seguían produciendo y seguían aprovechándose, como siempre se ha hecho, de las instancias del Estado para fortalecer tus negocios particulares, que en este caso es dañisísimo, o sea, porque estás afectando la vida de tus habitantes. Así es. Ahí me quedo ahorita. Gracias, doctora. Doctora, Ellen, le pregunto lo mismo, ¿cómo garantizar esta soberanía alimentaria de un país alejado de intereses comerciales de empresas transnacionales agroquímicas, por ejemplo, y alejada a la par de los intereses de personas que son del país, pero que también tienen intereses comerciales, se están beneficiando incluso de políticas públicas? ¿Cómo lograrlo? Es un reto, ¿no? Y suena en un país como el nuestro, que pareciera que le gusta seguir las políticas internacionales y que se alinea a ellas. Parece que es un reto, pero también hay que reconocer los fracasos de las decisiones de los acuerdos que ya se firmaron y cómo estos impactaron y cómo también se generaron procesos internacionales que afectaron fuertemente y que lo estamos viendo hoy día. Un ejemplo así clarísimo que nos afectó como sociedad es este efecto que le llaman dumping, que un país industrializado con tecnología que no genera empleo para la población en el campo porque todo lo hacen con satélite y con super máquinas y una super agricultura tecnologizada donde la gente no sirve para nada porque todo se mueve por satélite y con grande maquinaria. Ahí se generan mercancías de bajo valor, de alta productividad, pero de bajo valor nutricional y de baja calidad. Y que son después introducidos a los países donde esos cultivos son importantes. El caso del maíz es emblemático para México, porque tenemos ya décadas de oleadas de maíz que han venido destruyendo ese cultivo, que ese cultivo a nivel nacional sea de interés para los agricultores. Es decir, el agricultor no ha dejado de sembrar maíz porque quiera, es porque ya no es rentable. O sea, se sembrará su solar orgánico y criollo y chulada, pero para su familia y para él, porque para el mercado no le paga, no le da. Entonces, mientras el Estado no preste atención en cuáles son las políticas a las cuales se comprometió, pero que están haciendo que la población deteriore
esto que estamos hablando. O sea, hay disponibilidad, pero ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está el respeto a la cultura? A lo que decía la compañera, a la defensa de esas variedades milenarias de maíces que se han ido perdiendo, que debería ser un drama nacional saber la cantidad de maíces criollos, nativos, adaptados, genéticamente diversos, que pueden estar a diferentes alturas, desde montaña hasta el mar. ¿Dónde están? Los fuimos perdiendo gracias a estas políticas de mercado, en donde, ¿para qué siembras un maíz que te cuesta tanto trabajo y que nadie te lo va a pagar? Porque está a 5 o 6 pesos el kilo y tú sabes que eso no vale tu maíz. Aunque en calidad sea 1000 veces superior, ¿quién te lo va a pagar? Entonces, bueno, tenemos ese reto, ¿no? De un Estado con políticas claras, contundentes, que defiendan estos procesos culturales y de producción nacional y no favorezcan o se dobleguen frente a las presiones internacionales. Eso en principio. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo. Gracias por estar con nosotros. Y básicamente ya nos quedan 10 minutos. Quisiera sus conclusiones de ustedes tres como especialistas, porque dice el director del Programa Mundial de Alimentos, que el aumento de los precios mundiales de los alimentos, el combustible, fertilizantes, la crisis de Ucrania amenaza con empujar a países de todo el mundo hacia la hambruna y se tiene que actuar hoy para evitar una catástrofe. Y más aún porque precisamente las cifras que usted daba, en 2021, 2.300 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel moderado o grave, es decir, 350 millones más que al principio de la pandemia. Además, casi 924 millones, 11% de la población mundial, la enfrentaron en niveles severos, un incremento de 207 millones en 2 años. La amenaza de la hambruna está ahí. Es importante garantizar esta seguridad alimentaria. No sé si con base a una soberanía alimentaria o si se tenga que echar mano incluso de semillas genéticamente modificadas o artificialmente modificadas. No lo sé. Sus conclusiones. Doctora, iniciamos con usted. A ver, rápidamente. Mientras la alimentación esté en manos del mercado, esto no tiene remedio. Afortunadamente, la gente no se queda parada. La soberanía alimentaria es un principio fundamental porque se basa, ya lo dijimos, en elementos culturales, pero sobre todo a nivel organizativo, las personas logran generar sus propios alimentos, quizás en pequeñas comunidades, ¿sí? Y que esto no es solamente romántico, ay, si formo mi comuna y ya, no, sino que uniendo varias redes se puede perfectamente producir alimentos también de corte masivo, pero aquí se necesita el actor fundamental, que es el Estado, y un Estado que verdaderamente se comprometa. Como usted platicábamos hace ratito, Segalmex no está libre de todas estas redes de corrupción, de gente que está ahí, que siempre se ha aprovechado del Estado para sus fines particulares. Hemos tenido hasta secretarios de Estado, perdón, el que era, secretario que, bueno, tiene grandes funcionarios gubernamentales de altos funcionarios niveles, ¿no? que tienen sus grandes negocios agrícolas, ¿no? Y que por ahí se meten. Eso lo tenemos que erradicar y no lo podemos negar. Pero la unión entre las comunidades, la idea, el eje vertebral tiene que ser la soberanía alimentaria para la defensa, ¿sí? Con un Estado consciente, con gente que verdaderamente trabaje con esas comunidades y apoyándonos en el activismo internacional, porque el activismo internacional no surge de arriba para abajo. El activismo internacional viene desde abajo de las comunidades, el Estado no les hace caso y ellos generan redes. Y entonces eso también es un coadyuvante. Ahí me quedo y después hablamos de la corrupción en Segalmex Muy y bien. en Que está agricultura terrible, doctora. y todo. Pero bueno. Doctora Helen, sus conclusiones sobre el tema y con base a los datos que dije hace unos minutos. Claro, y creo que pusiste el dedo en la llaga para quienes somos defensores de las semillas nativas, que es esta idea de que todo lo que venga de la tecnología
de punta es la solución. No, ¿qué es la solución? Es este pensamiento de que entonces el ser humano ha evolucionado por casualidad. No, o sea, es que hay una ciencia campesina, hay un ensayo y error de miles de años. Y esto va desde la semilla, desde la medicina, desde todo. Hay una evolución del hombre y la naturaleza milenaria. Entonces, creer que las soluciones a las problemáticas que ha creado la misma industria y la misma tecnología las va a traer la misma tecnología que trajo el problema es como, a ver, es que las mismas empresas crean el problema y luego crean la solución, ¿no? De manera artificial. Exactamente. O sea, ¿por qué estamos hablando de hambre, deterioros de suelo? Porque ese es lo que nos dejó el modelo de la Revolución Verde, ¿no? Suelos deteriorados, comunidades destruidas. El tractor llegó a dividir las comunidades que trabajaban en colectivo. ¿Quién fue generando procesos de migración? Pues el mismo modelo tecnológico. Entonces, creer que ese mismo modelo nos va a seguir trayendo es como todavía nos gusta que nos den espejitos. Entonces, ¿cuál es la solución? Voltear a ver que potencializar ese conocimiento, ese saber. Hay estudios que han demostrado que un maíz criollo sembrado en condiciones de suelo, con métodos agroecológicos, con diversidad también de cultivos, produce más alimentos, una parcela biodiversa que una parcela de monocultivo. Eso está demostrado, está medido. La milpa es el principio de la milpa. La milpa, el sistema milpa produce mucho más alimentos que la misma superficie en monocultivo. Entonces, ¿por qué no volteamos a ver esos modelos de nuevo? ¿Por qué no los potencializamos con todo lo que ya se sabe? No es negar la tecnología, es que la tecnología está al servicio de la sociedad del campesino y al servicio de un bien común que es la buena alimentación, el acceso a una calidad de vida desde lo que comemos, que no esté contaminado, que no sea parte de esa estadística que sabemos que cada vez hay más daño renal, que cada vez hay más enfermedades que tienen que ver con lo que viene en lo que comemos día a día. Y si a nosotros nos llega que estamos en la ciudad, ¿cómo están los que viven en el campo? Muy bien. Sí. Muchas gracias, doctora. Y quizá también lo que debería hacer el Estado aquí es, pues no sé si ser un poco más estricto con los productores que luego, ante los vaivenes del mercado, cambian o hacen la rotación de sus cultivos, y vemos, por ejemplo, en zona valles, donde los cultivos de caña pues están cambiando a cultivos de berry, por ejemplo. Ese tipo de situaciones también a los vaivenes del mercado que luego causan problemas, como usted lo dijo en Cuba al inicio de cuando estaba muy cerca de Rusia, ¿no? Tus conclusiones, licenciada, sobre el tema y sobre todo que estudiaste muy bien a las empresas transnacionales que están metidas en el negocio de los alimentos. ¿Cuáles serían tus conclusiones sobre este tema? Al final me gustaría recalcar que, como dijo la doctora desde un principio, la producción de alimento no es la solución porque hay suficiente alimento para alimentar a todas y todos los que estamos dentro del mundo, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que repensar esa forma de cómo llegamos, tenemos acceso a ella, de cómo empezamos a priorizar ya no solamente el comer algo, sino también cómo nos nutrimos, qué es lo mejor o lo beneficioso para nosotros, porque sabemos que si estamos bien alimentados, vamos a poder trabajar de mejor manera, vamos a tener una vida más digna en todos los sentidos. Entonces, es repensar estas cuestiones, ¿no? No solamente el producir por producir, sino cómo producimos y a quién le damos este producto, cómo llega a nosotros y de qué calidad está este producto. Entonces, creo que por ahí va el tema, aparte de que me gustaría rescatar las dos ideas de las doctoras, de que la sociedad civil organizada tiene un gran papel, un papel fundamental dentro de la soberanía alimentaria, y a nosotros nos toca seguir organizándonos y empezar a crear estrategias para presionar al gobierno, para presionar al Estado, para que haga lo que tiene que hacer, nada más. Que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad, ¿no? Entonces, al final nosotros sí nos toca pues ahí meter la lanza, estar con estrategias como sea, el decir, oye, yo quiero tener una vida digna,
quiero alimentarme bien, no quiero perder las 64 especies genéticas de nuestro alimento que es base, porque prácticamente en todo y todos los días comemos maíz. En taco, tortilla, en tlayudas, hasta en tejuino, ¿no? O sea, en todo es parte de nuestra alimentación. Y no solamente eso, entonces yo creo que le apostaría a eso. Y en esto es fundamental, no se coincidan, la rectoría del Estado en materia alimentaria es fundamental en este sentido, ¿no? Pues doctora Marta Loza Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de ILA del CUSH, gracias por haber estado con nosotros. Y se nos quedó en la tinta cambio climático, papel de las mujeres. Pues es que es un tema muy amplio. Y sí, el tema de las mujeres, que de hecho esta problema de alimentación afecta más a mujeres. Eso está en el informe que recientemente dio a conocer la ONU. Doctora Norma Ellen Juárez, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario del Sur. Gracias. Muchas gracias. Doctora. Y Perla Martínez, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del CUSH. Gracias, Perla. Y bueno, muchas gracias a usted. Llegamos al final de Catalejo. Hasta luego. Muchas gracias.